¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Que Dios pueda bendecir grandemente la vida de cada uno de ustedes. Es mi deseo en oración. Les saludo a su amigo Juan Carlos Ramírez desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, en el corazón de nuestro continente americano, llevando un mensaje de salvación, un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que nos edifique a todos, comenzando con su servidor, que Dios nos pueda acompañar en este momento que nos aprestamos a estudiar su palabra. Qué bueno es que podemos encontrarnos nuevamente por este su canal, por esta su señal de Olam 7 que se transmite para todo el mundo desde esta ciudad de nuestro país, Honduras. Desde luego haciéndole las invitaciones a todos, la invitación cordial para que nos puedan seguir por los diferentes medios que existen para la transmisión de este canal, que se pasa por las 24 horas a nivel mundial, donde usted tenga un aparato de comunicación, donde usted tenga un iPad, un teléfono, una computadora, usted puede conectarse y escuchar un mensaje de la palabra de Dios a cualquier hora del día, con diferentes hermanos y pastores que están emitiendo diferentes reflexiones de la vida en estos últimos días que hemos alcanzado a vivir por la misericordia de Dios. Tenemos el canal de YouTube y desde luego la página en internet para que bajo el sistema del internet usted nos pueda conectarse con nosotros y escuchar un mensaje de salvación. Antes que comencemos con el tema de esta oportunidad que vamos a exponer, les invito para que me acompañen y que podamos deleitarnos, que podamos escuchar una melodía que nos eleve al trono de gracia, que podamos meditar en las palabras de esta alabanza que a continuación vamos a escuchar, para que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Día grande viene. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del tribunal. Te hayas visto
Gloria a Dios. Día grande viene, un día grande viene. Espero que los que están viendo esta programación, al igual que este servidor, podamos creer también que día grande viene y que muy cerca está, y por lo cual es necesario que todos nosotros tengamos la preparación adecuada, una consagración óptima, la entrega total de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra mente a Cristo Jesús, para que Él pueda hacer el trabajo de nosotros de transformarnos, de poder ser verdaderos discípulos que honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Hoy más que nunca es necesario conectarnos con el cielo a cada momento, de estar en comunión con nuestro Padre Celestial, para que Él nos ayude en este caminar, en esta travesía que estamos haciendo todos como pueblo remanente hacia la Canaán celestial. Vamos a estudiar el tema en esta oportunidad, pero no lo podemos hacer, desde luego, sin antes pedir la bendición de Dios, que sea Él quien dirija nuestro estudio en esta ocasión. Oremos. Les invito para que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios la bendición de su Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia que impartes a cada uno de nosotros. Gracias porque hasta este momento nos has sostenido. Bendito sea tu nombre. Te agradecemos por la vida de cada persona que está viendo este programa, a lo largo y ancho de la tierra, en cualquier parte donde se encuentre. Bendícelos, bendice a sus familias. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien haga la obra de impartir tu palabra y de hacer que germine, que rinda frutos que honren y glorifiquen tu santo y bendito nombre. Quédate con nosotros y te rogamos que nos abras el entendimiento para poder ser receptivos, ser susceptibles a lo que dice las Sagradas Escrituras. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar el tema del mensaje del tercer ángel. Es un tema muy extenso, se puede hablar mucho sobre esto, pero vamos a ir paso a paso analizando lo que tiene que ver con este mensaje en algunos tópicos en su primera parte, hasta donde el tiempo nos alcance, y luego vamos a seguir analizando mucho de esto, que es un gran tesoro que está allí guardado en la palabra de Dios. Les invito para que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y también vamos a leer el versículo 10. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 10. Oremos. Miremos qué nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Leamos lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hasta ahí el versículo 10. Dice, si alguno adora a la bestia. Está haciendo aquí el ángel, el tercer ángel, una advertencia. Si alguno adora a la bestia, el problema de el fin de los tiempos, el problema que se va a suscitar, por el cual va a ser llamado todo el mundo, toda la humanidad a tomar una decisión, a enfilarse en uno de los dos grupos, porque hay personas que hoy en día están pensando que son, o que van a haber 3 grupos, 4 grupos o más, y definitivamente la Biblia solo habla de 2 grupos.
Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Él coloca tácitamente solamente dos grupos. Si nosotros analizamos la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25, del 1 en adelante, encontramos que Jesús describe a las vírgenes fatuas y las prudentes. Cuando en el mismo capítulo 25 describe que Él viene a dar el galardón a cada quien y hace dos bandos y dice, aquí a mi derecha colocaré las ovejas y a mi lado izquierdo colocaré los cabritos. Solo hay dos grupos. Luego en el capítulo 24, versículo 40 dice, estarán dos en el campo. Uno será tomado, otro será dejado. Estarán dos mujeres en el molino, una será tomada y otra será dejada. Él está haciendo alusión solamente a que habrán dos grupos, nada más. Entonces nos concierne a nosotros hacer la decisión en su momento de a quién vamos a servir. ¿Dónde podemos nosotros encontrar un llamado a tomar una decisión similar a esta del tiempo del fin? Bueno, sin citar la Biblia, porque es bastante para leerlo, pero en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, encontramos una historia que es muy conocida por nosotros, que es la del profeta Elías. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en aquel tiempo? El pueblo estaba sufriendo calamidad, estaba sufriendo hambre, estaba sufriendo pestilencias, había sequía, había una gran necesidad en toda la nación de Israel. Y habían echado la culpa a Elías, y el rey Acab andaba buscándolo. Quería acabar con la vida de Elías. Porque según él, Elías era el causante de todas las desgracias del pueblo de Israel, de toda la nación israelita. Y en su momento se encontraron. Y lo primero que le dice Acab a Elías, que él era el perturbador de Israel. Cuando Elías escuchó esto, inmediatamente replicó y le dijo, no soy yo el perturbador de Israel. Yo no soy el causante de las calamidades, de las sequías, de las desgracias, del hambre. Eres tú, le dijo, el rey de Israel, Acab, tú eres el causante de todo esto. ¿Y por qué es que Elías le estaba diciendo a Acab que él era el causante? Bueno, porque Acab se había encargado de poner a un lado los mandamientos de Dios. Él se había encargado de dejar todas las costumbres que sus antecesores habían colocado como prioridad bajo la dirección divina. Había mandado a hacer estatuas, imágenes. Habían estado haciendo cultos paganos dentro del pueblo de Israel, dentro de la tierra israelita. ¿Y por qué se dio eso de Acab? ¿Por qué será que introdujo esas cosas? Bueno, porque hizo una unión ilícita. Se unió maritalmente con Jezabel, que era una sacerdotisa cananea. Se unió con ella y luego Jezabel trajo esas costumbres, todos esos ritos y cultos paganos, los trajo a la nación de Israel para que se celebraran allí mismo. Los mandamientos decían claramente que no había que hacerse imágenes. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Acab dejó los mandamientos de Dios y siguió a los Baales. Cuando Elías les dijo de que hicieran una prueba para ver qué Dios era el verdadero, el que en realidad tenía poder, les dijo que hicieran 2 altares y que colocaran un animal en cada uno de ellos y que oraran al Dios de cada uno. Y el Dios que responda a la oración para que mande fuego y consuma el sacrificio, a ese Dios
iban a servir. Luego sabemos la historia, estuvieron los profetas de Baal y de Acera por mucho tiempo orando, saltando, gritando, se cortaban las venas, gritaban frenéticamente y nunca ninguno de los dioses, ni Baal, ni ninguno más, pudo escuchar la oración de los falsos profetas. ¿Y por qué no la escuchó? Porque no tienen poder. Existía solamente en la mente de los cananeos costumbres paganas que habían adoptado. Y luego Elías les dijo: en el altar donde fuere descendido fuego, o el Dios que haga llover, que haga caer fuego sobre el altar, a ese Dios vamos a seguir. Si Baal es Dios, pues sigue en pos de él. Pero si Jehová, servirle a Jehová. Al final Elías, al ver que los profetas de Baal y de Acera terminaron de orar y nunca hicieron que cayera fuego del cielo, se arrodilló, se postró, tuvo una oración sencilla. Cuando Elías la terminó, inmediatamente Dios hizo descender fuego del cielo, consumió el altar, consumió la ofrenda, consumió el animalito, las piedras y hasta el agua, porque Elías les dijo que le llenaran de agua. Fue consumido por completo. El pueblo, al ver esto, se postró y dijeron: a Jehová vamos a servir. Y esa historia es un tipo de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, que dice que Satanás fue a guerrear contra el pueblo de Dios y reunió a todos sus secuaces, sus amigos, entre comillas, sus aliados, para hacer la guerra de Armagedón. Armagedón quiere decir el valle de Megido, que era el lugar donde se llevó a cabo esta historia de Elías con Acab. Y vemos cómo esta historia nos relata lo que va a pasar en el tiempo del fin. Así que hace una advertencia: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, miren que acá, en el caso de la bestia, va a hacer una acción de colocar una marca sobre dos lugares, en cualquiera de los dos lugares, ya sea en la mano o ya sea en la frente. La mayor parte del libro de Apocalipsis es escrito de forma simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos que entender que más del 90% es evidentemente simbólica, como lo dije, y que por lo tanto tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar detenidamente todo lo que Juan escribió en este libro y buscar el simbolismo. ¿Qué significa cada símbolo? Hay muchos símbolos que podemos encontrar: bestia, aguas, podemos encontrar dragón, la mujer sentada sobre la luna, la mujer ramera de Apocalipsis 17, en fin, tantas cosas que podemos encontrar en Apocalipsis. Pues entonces el hecho de colocar la marca en la frente o en la mano indica que el diablo va a querer colocar la marca primero por un método, convenciendo a la gente con argumentos fallidos, y por otro lado, obligando a la gente sin llegar a convencerlos, pero por el temor a perder su derecho a comprar alimentos,
por el temor a tener el derecho a comprar medicinas, a tener servicios públicos, a tener vivienda, a tener un trabajo. Mucha gente va a aceptar la marca en la mano, sin que esté convencido, pero obligado por conveniencia, para no perder los beneficios, entre comillas, beneficios temporales que se tiene aquí en la tierra. Esa gente lo que va a hacer es apostatar de la fe, se va a apartar y se va a acomodar a las leyes civiles. Él también dice, beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué es el vino? El vino simboliza las falsas doctrinas. Toda la falsedad que Babilonia puede emitir en cuanto a doctrina para engañar, para desviar la mente de la gente, para quitarle su vista del cielo, Satanás va a hacer cualquier cosa. Ya lo está haciendo. De inventarse cualquier doctrina y tomar un versículo, 2 versículos nada más y querer apoyar una creencia doctrinal. Eso no es posible. Una doctrina tiene que estar explicada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por completo. No puede solamente estarse explicando en 2, 3 versículos. Y digo explicando supuestamente, porque en realidad una doctrina no puede estar basada en un libro sí y en los demás libros no. O en 2 libros sí, en 2 libros no. No, eso no es posible. Una doctrina tiene que estar sustentada por un así dice Jehová en todas las Sagradas Escrituras. Si no es de esa forma, no puede venir de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice. Dios no es hombre para mentir. Es un Dios perfecto que tiene sus doctrinas, están en sintonía, están entrelazadas, son complementarias en todos los libros de la Biblia. Por completo. Pues el vino de la ira de Dios son las falsas doctrinas que tiene Satanás dentro de las diferentes iglesias. Y dice que este vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, será atormentado con fuego y azufre. ¿Y a dónde van a ser atormentados? Delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto acá? Cuando dice que él ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. ¿Dónde encontramos nosotros este asunto de fuego y azufre en la Biblia? Solamente en una ocasión. ¿Cuándo fue? Bueno, cuando se habla en la Biblia de la historia de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Que también en los evangelios encontramos, en el Nuevo Testamento encontramos cómo la historia de Sodoma y Gomorra también es un tipo del tiempo del fin, al igual que la historia de Elías, al igual que el tiempo de los antediluvianos. Son historias que nos ilustran cuál va a ser la circunstancia que va a rodear a la iglesia adventista del séptimo día justamente antes de que Cristo regrese a la tierra. Pues dice que Sodoma y Gomorra van a ser destruidos, tipificando a todo el mundo. Al mundo impío que no cree en Jesús, que no quiere entregarle su corazón. Sodoma y Gomorra fueron castigados, esos 2 lugares. Sobre esas ciudades cayó fuego y azufre. No existe otro lugar en la Biblia donde detalle fuego y azufre que no sea en esta porción de la escritura del mensaje del tercer ángel y en la historia de Sodoma y de Gomorra. Es terrible, man. Es terrible. Ese va a ser un momento triste, lamentable, y digo más que todo con personas que podemos decir, empezar a sacar alarde,
Ay, hermano, hermana, mire, yo nací en la iglesia, tengo 30, 40, 50, 60 años de estar aquí. Y por eso muchos se sienten orgullosos y creen que por tener su nombre registrado en un libro de la iglesia van a ser salvos. Con esto ya la hicimos, porque vengo de no sé qué cuánta generación y que ya por eso hasta estamos ya rascando el cielo. Mientras nosotros no tengamos un carácter depurado, libre de todo defecto, sobre ninguno de nosotros va a ser colocado el sello de Dios. Y si no tenemos colocado el sello de Dios, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Eso sí sería lamentable. Totalmente lamentable. Años en la iglesia, años haciendo servicio misionero, predicando. Y al final, en el cielo van a decir, ¿y dónde está la hermana tal, el hermano tal que tanto predicaban? ¿Y cómo trabajaban en la iglesia? No lo veo. Sorpresas. Y otros que no esperábamos verlos, aparecen allá. ¿Cuándo se empezó a dar este mensaje del tercer ángel? ¿En qué momento? Dice la sierva del Señor. Primeros Escritos, página 254. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al lugar santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. ¿En qué momento se empezó a predicar este mensaje según esta cita? Se empezó a preguntar, se empezó a predicar, cuando Jesús en su ministerio desde el lugar santo pasó al lugar santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios. Ahora, miren lo que dice aquí siempre en el mismo libro, pero en las cuatro páginas después, en la página 258. Dice, vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo de Cristo. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. Mire cómo el ángel hace aquí, según lo describe Elena de White. Ay de aquel, es una exclamación, hay un lamento, hay una advertencia. Ay de aquel, cuidadito, que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. Y luego dice, la verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Y lo que dice aquí, la verdadera comprensión no está hablando solamente de entender superficialmente, teóricamente. Habla de comprender. Comprender es recibir un mensaje, atesorarlo, vivirlo, predicarlo. Eso es comprender. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Cuando una persona recibe bien un mensaje, cuando una persona lo atesora en lo más profundo de su corazón, dice la sierva del Señor en
el ministerio de curación. Páginas 69 y 70, que cada discípulo que llegue a la iglesia tiene que convertirse en un misionero, en un traidor de almas. Ahora, ¿qué proclama el mensaje? Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. El tercer ángel concluye así su mensaje. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. El tercer ángel concluye así su mensaje, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? La fe de Jesús. ¿Qué es lo que podemos mencionar nosotros al respecto? Donde aquí el apóstol Juan, en ese versículo de aquí está la paciencia de los santos. Y esa palabra paciencia cualquiera puede decir, el hombre estaba predicando, hablando de que la gente tiene que tener paciencia para hacer las cosas, para pensar, que lo medita y luego actúa. No, esa palabra que está expuesta ahí en español no es esa en realidad. La palabra que se expone es perseverancia. Perseverar es avanzar a pesar de esto o lo otro. De eso se trata. Esa palabra de paciencia, de perseverar. Yo me olvido de todo, dice Pablo. Todo lo dejé atrás y prosigo a la meta. Proseguir es a pesar de las dificultades, de todos los embates del enemigo, a pesar de eso, dice Pablo, yo prosigo. Ahora, ¿qué es lo que menciona este versículo que vamos a leer a continuación y que llama poderosamente la atención? Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, para que me acompañen en la lectura de la Biblia. Apocalipsis 12, 17. Hay dos características ahí que menciona del pueblo de Dios de los últimos días. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo pregunto, ¿será que en el caso de los mandamientos de Dios, el pueblo deberá de guardarlos? Claro que sí. La Biblia dice que nosotros tenemos que andar como Jesús anduvo, y Jesús dice que Él guardó los mandamientos de su Padre. Ahora, recordemos que aquí, en ese versículo, aparece, aparte de los mandamientos de Dios, aparece la otra característica, que es el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Como una señal de que ese es el remanente de Dios. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Leamos. Yo me postré a sus pies. ¿Para qué? Para adorarle. Miren cómo está el problema aquí también en los últimos días, al igual que en los días de Jesús. Era
adoración. Sigue diciendo, y él me dijo, o sea, el ángel está hablando con Juan el Bautista, está hablando con él, y le dice el ángel a Juan, mira, no lo hagas, porque al principio le dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, o sea, yo soy una persona que al igual que tú fui creada, y de tus hermanos que retienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Quiere decir que el remanente, ya conectando Apocalipsis 12:17 con Apocalipsis 19:10, las dos características principales es que el pueblo de Dios guarda sus mandamientos y tienen en su medio el don de profecía. Ahí lo está hablando clarito el apóstol Juan. Son esas dos características. Y si nosotros vamos y leemos Apocalipsis 12:17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. El diablo está molesto y se enoja contra la iglesia que guarda los mandamientos y tienen el don de la profecía. ¿Por qué el don de la profecía? Es una causa para que Satanás se enoje, porque ahí está desenmascarado todo el plan que él tiene para engañar al pueblo de Dios. Y mientras nosotros más escudriñemos todo lo que está escrito en esa cantidad de libros, más escudados, más protegidos, salvaguardados estaremos de los engaños de Satanás, que quiere hacer para hacer que la mayor cantidad de gente posible se pierda. Eso es lo que él quiere. Ahora, ¿qué pasa con los mandamientos de Dios? ¿Y qué pasa con el espíritu de profecía? Los mandamientos de Dios fueron escritos en Éxodo 20, están detallados todos. Pero no son cargas, no son cosas que el hombre le es imposible guardar. Yo creo que Dios sería un Dios injusto si él colocara una tabla de 10 mandamientos para que nosotros las guardemos por amor a él. Esos mandatos. Pero si esa persona no guarda sus mandamientos, sino que solamente está guardando unos cuantos, unos sí, unos no, ¿creen que Dios aceptará un servicio o una obediencia a medias? Claro que no. ¿Qué es lo que pasaba por la mente de Juan al ver todo eso? Porque lo que nos está llamando la atención esto, hermanos, amigos que escuchan, que ven este programa, es la invitación que Cristo está haciendo para que participemos todos del escudriñamiento exhaustivo de la palabra de Dios. Para corroborar, para confirmar que todo eso que nosotros podemos encontrar en ese material de gran valía a una mujer que Dios llamó en su segundo grado para escribir una cantidad de libros que usted ni se imagina. Más todos los libros, se calcula que fueron aproximadamente 67 libros, una cantidad de devocionales, de revistas, impresionante cómo Dios utilizó a esta sierva. Y hoy en día la iglesia remanente está teniendo en su medio el don de la profecía. Ahora, este tiempo
de la predicación o del comienzo de la predicación del mensaje del tercer ángel comenzó específicamente el 22 de octubre de 1844. En esa fecha comenzó. Desde el 22 de octubre de 1844, la gente estuvo llegando a la iglesia. Luego se bautizaban. Y se iba robusteciendo la iglesia poco a poco. Después del chasco que se llevó de una manera interdenominacional. Porque ese no fue un chasco de la iglesia adventista del séptimo día, no, fue interdenominacional, o sea, fue de varios hermanos de diferentes congregaciones que se aglutinaron en un solo lugar y empezaron a predicar. ¿Qué pasó después del chasco? ¿Saben? El diablo no se queda él sentado con los brazos cruzados a esperar quién le haga el trabajo a él. No, él trata de engañar. Él trata de ir amañando las cosas para acomodarlas de acuerdo a sus intereses. Y vemos cómo Satanás, producto de la guerra que estaba o que le había declarado al pueblo de Dios para destruirlo, uno de ellos era precisamente, o por la razón del tema del santuario, del comienzo del juicio investigador desde 1844 para acá. Eso es lo que tiene que ver. Y Satanás se propuso también levantar otros movimientos. Y qué casualidad, entre comillas, que levantan en 1844 a Charles Darwin con la teoría, el libro del origen de las especies, diciendo que el hombre no proviene de las manos de un creador, sino que proviene del espiritismo, del engaño del diablo que está haciendo para desviar la atención de la creación, del Génesis, y otras iglesias que se levantaron alrededor de esa fecha para descarriar el pensamiento de la gente. Siempre en Primeros Escritos, página 256, dice lo siguiente: muchos recibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Estos mensajes me fueron presentados como un amparo en los peligros de los peligros como un amparo en el peligro para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Voy a leerla de nuevo, es corta. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro. ¿Cómo fueron aceptados? Uno tras otro. Fueron seguidos los mensajes. Siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Estos mensajes me fueron presentados como un amparo en el peligro para el pueblo de Dios. O sea, un apoyo, un escudo, un cimiento sólido. Eso es lo que quiere decir. Quienes los comprendan, no está hablando de entender uno puede entender tal cosa, pero no puede estar de acuerdo, no puede aceptarlo. Dice, quienes los comprendan y acepten, quedarán libres ¿de qué? De verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles
estuvieron muy atareados poniendo acechanzas para perturbar la fe del cuerpo de creyentes. Afectó la mente de las personas que habían tenido experiencia en el mensaje y que aparentaban humildad. ¿Con quién? Dice aquí. Afectó la mente de personas que habían tenido experiencia en los mensajes y que aparentan verdad. La agrupación que había estado unida y llena de amor en 1844 estaba perdiendo su afecto, oponiéndose sus miembros unos a otros y cayendo en una condición de frialdad y apostasía. Imagínense. Haciendo caer en una condición de frialdad y apostasía. ¿Qué pasó con eso del gran chasco? ¿Dónde podemos encontrar eso? Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, capítulo 10, versículo 10. Apocalipsis 10, 10. Apocalipsis 10, 10. Dice, entonces, hablando Juan ahí, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce. ¿A dónde era dulce? En mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Será posible que alguien puede comer algo, le genere esa sensación de dulce, algo dulce, pero que después al comer, al llegar al vientre, lo amargó? Bueno, vemos cómo acá este versículo es un pilar fundamental de nuestra fe. Juan aparece acá con una descripción de lo que iba a pasar al final de los tiempos, porque ya cuando sucedió esto, la gente estaba eufórica, emocionada, predicando el evangelio, pastores y miembros de iglesia, laicos de diferentes denominaciones se unieron en un movimiento para predicar que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Su cálculo en cuanto a las fechas estaba bien. El problema de ellos era en el evento. ¿Qué evento se iba a suscitar al final de esa fecha? Ellos creyeron que Cristo iba a venir. Sin embargo, Cristo declara que para Él ellos están bien. Entonces vemos, hermanos, amigos, la importancia de poder estudiar el mensaje de los tres ángeles con lujo de detalles, con corazón humilde, aceptando nuestra incapacidad y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine la mente para que podamos, como dice la sierva, comprender y aceptar. Comprender y aceptar, dentro de esos verbos está vivir en su plenitud. La mayor necesidad de la iglesia está en vivir estos mensajes para ayudarnos a estar listos cuando Cristo venga por segunda vez y que sea Dios quien nos instruya día con día, a cada momento, para acercarnos a la Canaán celestial. Próximamente estaremos
transmitiendo una parte adicional de este mensaje de los tres ángeles para darle continuidad, seguimiento a este tema de gran trascendencia. Que el Señor les bendiga, es mi deseo en oración.